Buenas chicos y chicas, vamos a intentar hacer online el tema de pirólisis de residuos, porque además gran parte de ello ya lo habíamos visto en clase, en la clase presencial, entonces, salvo algunas cosas, va a ser repasar conceptos. Entonces, yo voy a ir hablando sobre la presentación en PowerPoint que tenéis y tomarlo como si estuvierais en clase, es decir, tenéis que ver este vídeo con el cuaderno de toma de apuntes para ir copiando las cosas que voy diciendo. Y no obstante, con el puntero que se está grabando iré marcando los aspectos respecto a los cuales estoy hablando. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Recordad que la pirólisis es un tipo de reacción química que, a diferencia de la gasificación y de la combustión, la pirólisis se caracteriza porque tiene o se realiza en condiciones totalmente anóxicas, es decir, en ausencia total de oxígeno. Aunque si os acordáis de las gráficas que veíamos en el punto de la gasificación, se permitía hasta un 5% del ratio equivalente, pero al principio la pirólisis se define como aquellas reacciones o procesos termoquímicos que ocurren en ausencia de oxígeno. El proceso de pirólisis es muy conocido desde hace mucho, fijaros. Las únicas fuentes de energía, y estamos hablando de la prehistoria, las únicas fuentes de energía que el hombre utilizaba era la fuente de energía animal, y luego para la fabricación de la cerámica necesitaba como máximo una fuente de calor de 800 grados centígrados, lo que se lo permitía conseguir la madera. Sin embargo, la madera no puede sobrepasar los 700-800 grados centígrados y se sabe que se necesitan unos 1100 grados centígrados para trabajar el cobre, incluso hasta 1530 grados centígrados para trabajar el hierro. ¿Cómo conseguía el hombre alcanzar estas temperaturas? A ver si le doy al avance página. Ok. Bueno, pues aunque falta la prueba textual de utilización del carbón vegetal, sí que es cierto que existe una carta de Hammurabi ordenando el envío al Kurkuru, que era como se llamaba el fundidor aquella época, de 7200 piezas de 1 a 2 metros de largo. Es cierto que la madera verde quema mal, por lo tanto, lo más seguro es que esta carta estaba encaminada a la fabricación, o quería decir que se iba a fabricar carbón vegetal. Y el carbón vegetal no es más que un proceso de pirólisis largo y lento, como veremos más adelante. Por desgracia, las espadas que se fabricaron con aquel carbón vegetal permitieron formar grandes imperios a quienes mejor sabían manejarlas. Mataron muchas personas y salvaron muchas menos. Bueno, quito todas los movimientos, que sabéis que no me gustan demasiado, y deciros simplemente que ya en la época moderna, más que de pirólisis nos interesa hablar, porque la pirólisis lenta ya hemos visto que se conoce desde el Neolítico, nos interesa hablar de pirólisis rápida, es decir, aquel proceso de calentamiento en ausencia de oxígeno que se produce de forma muy rápida, y sobre todo el objetivo es producir biocombustibles de carácter líquido. Bueno, la pirólisis rápida empieza a estudiarse a finales de 1970 y a principios de la década de los 80 ya se empieza a obtener etileno y propileno a partir de pirólisis de la madera. En 1980 tenemos ya reactores de tubos rotatorios con rendimientos de aceite de 18 partes en peso, es decir, de 28 partes en peso, de cada 100 de masa de la material original se conseguía 28 en masa de estos biaceites. Y luego tenemos diferentes experimentos cambiando el tipo de reactor catalítico, de pirolizador, en 1984 y a partir de ese momento en diferentes puntos. Lo que se procura, como siempre, para conseguir estas pirólisis rápidas es conseguir calentar el residuo lo más rápido posible y enfriarlo lo más rápido posible. Entonces, de esta manera podemos definir la pirólisis como la descomposición de la materia orgánica por la acción del calor y en ausencia de oxígeno. Implica un aporte térmico que, aunque puede tener diferentes orígenes, se suele realizar con el mismo material que con el que se trabaja, es decir, con el gas que se está produciendo, con el sólido carbón vegetal que se está produciendo. Acordaos que era un poco lo que hacíamos en el seminario que vimos en clase, es decir, producíamos un gas muy rico en metano, en monóxido y en hidrógeno, y parte de la energía contenida en ese gas la reutilizamos en el propio pirolizador para mantener las reacciones endotérmicas. Por tanto, en un proceso de pirólisis podríamos hablar, y esto también lo hemos visto en clase, que podemos encontrar tres tipos de productos. Un gas, compuesto por hidrógeno, óxido de carbono y hidrocarburos gaseosos, un líquido, y esto es lo más difícil de obtener y lo que nos diferencia de otros procesos térmicos, y un residuo sólido carbonoso que contiene carbones, alquitranes y cenizas, es decir, todo lo que es el carbono fijo, parte de los volátiles que nos han volatilizado y evidentemente las cenizas.
¿Cuáles son las principales ventajas de la pirólisis? Aquí las tenemos, no las voy a enumerar, las leéis, y aquí tenemos las principales desventajas. Dependiendo de cómo realizamos esta pirólisis, es decir, de cómo se haga el proceso de calentamiento, voy a obtener más fracción gaseosa, más fracción líquida o más fracción sólida. Aquí tenemos un ejemplo cuyo objetivo es producir una fracción líquida. Fijaros, a partir de 1 kilogramo de paja se llega a producir 0,7 kilogramos de bioaceite, 0,1 kilogramos de gas y 0,2 kilogramos. Si mi objetivo es producir este bioaceite, lo que tengo que hacer es calentar y enfriar muy rápidamente posible. Fijaros, tengo que llevarlo de 20 grados a 500 grados en solo medio segundo y lo que es casi igual de difícil, enfriarlo a 20 grados de nuevo en solo medio segundo. Si yo consigo hacer este proceso de 20-520 en un segundo, consigo estas fracciones de aceite. No sé por qué no va el avance página. Ahora, sí que es cierto que se conoce la pirolización de materiales relativamente nobles, como el polietileno de alta densidad o el polietileno de baja densidad, la celulosa para producir metano o dióxido de carbono, y también compuestos a partir de carbonato cálcico, como pueden ser los compuestos de tipo nylon. También el material típico de las botellas, el material PET, la pirólisis convencional, el policarbonato, es decir, el proceso de pirólisis como tal para materiales nobles se conoce y es utilizado. Nuestro problema radica cuando yo quiero utilizar este proceso de pirólisis en materiales residuales que no tienen una composición uniforme y ni una granulometría uniforme. Vamos a ver ahora el siguiente punto, que son los fundamentos del proceso, pero que más o menos también les conocemos. Tengo que producir un calentamiento del residuo. Con este calentamiento se producen hidrocarburos, que son los volátiles, junto con una serie de residuos. Los residuos se separan y los hidrocarburos van destinados a la producción de gases y aceites. Consigo, si se puede, separar estos gases y aceites y ya tengo dos diferentes productos que puedo aprovechar energéticamente. A veces estos residuos, que es la parte sólida, también es interesante, como veíamos en el caso de la paja de arroz. ¿Cómo puedo hacer que se consiga más fracción de la parte sólida, más fracción de la parte de aceite o más fracción de la parte de los gases? Pues como hemos dicho, según plantee el proceso de pirólisis. Esto mismo lo tenéis explicado en la siguiente transparencia, con lo que no voy a detener. Y aquí tenemos diferentes ejemplos de procesos de pirólisis y diferentes fracciones que se puede conseguir. Recordemos que no me interesa tanto un proceso de pirólisis para una fase gaseosa, porque para eso ya tengo la gasificación. Para una fase sólida es más que conocida, es la pirólisis lenta de la que hablábamos antes, que se utilizó en el Neolítico. Entonces yo voy a orientar toda esta clase a hablar de la pirólisis para obtener un BOI, porque es el único proceso térmico que es capaz de producirme un combustible de carácter líquido. Aquí tenemos las diferentes fases de la pirólisis, no tiene gran misterio, lo leéis y está. Y esto tenemos lo mismo pero más detallado. Por favor, esta transparencia no la estudiéis, solamente leerla y entenderla. Y es lo mismo pero un poco más detallado al nivel de temperatura. Como os dije, siempre trabajamos con temperaturas de hasta 600, 700 grados centígrados. ¿Cuáles son los factores que dependen o que van a condicionar el proceso de pirólisis? Pues también los hemos ido viendo ya. Por un lado, la cantidad de oxígeno que yo utilizo, porque eso va a determinar la temperatura de la reacción. Daros cuenta que la pirólisis se encuentra justo en esta zona. Es decir, la pirólisis estricta está a 0 grados, a 0 de radio equivalente, pero se permite un poquito de oxígeno dentro de la pirólisis industrial. A esto también lo habíamos visto, los gases que se producen en el proceso de pirólisis, que tenemos una fuerte producción de hidrógeno, una media producción de monóxido y una alta producción de metano. Y siempre teniendo en cuenta sus poderes caloríficos, puesto que van a ser los gases que luego voy a utilizar térmicamente. Y aquí tenemos también la relación que existe entre la energía producida. A ver si saco el ratón. La equivalencia existente en la energía producida en el gas que se produce y el sólido que se produce. Este sería, por ejemplo, el esquema de una pirólisis que busca sobre todo, fundamentalmente, producir un gas y producir un sólido. No estaríamos hablando de la producción de bioaceites. Diferenciamos dos tipos de sistemas pirolíticos. Aquellos que son autotérmicos, donde la energía para satisfacer las necesidades endotérmicas
la proporción a la combustión de parte de la carga del material residual. Y luego los alotérmicos, donde utilizamos como combustible la fracción gaseosa producida en el propio proceso de pirólisis. Seguimos entonces. Esto del avance de página no va muy bien. ¿Qué pasa? Vale. Vamos allá a las variables que afectan al proceso y van a ser fundamentalmente tres, que es la temperatura. Esta transparencia es quizás la más importante del tema y la que quiero que entendáis muy bien. Son tres factores, decíamos entonces. La temperatura que se alcanza, la rampa de calentamiento, es decir, cuánto de rápido alcanza esa temperatura máxima, y el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que dejó el residuo a esa temperatura que alcanza. Entonces, decíamos que podíamos formar, aquí se me ha cortado un poco aquí abajo la transparencia, pero lo tenéis en el Moodle con lo que veis esta transparencia. Decíamos que podemos buscar la producción de un material sólido, de un material gaseoso o de un material líquido, ¿no? Pues en función de cómo combine estos tres parámetros, voy a tener más tendencia para producir cada una de estas tres fracciones. De tal manera que si utilizo bajas temperaturas a altas rampas de calentamiento y durante bajos tiempos de residencia, tengo más probabilidad de encontrar productos líquidos en la pirólisis que estoy realizando. ¿Os acordáis del ejemplo que os ponía de la paja de arroz, de que en medio segundo tenía que calentar y en medio segundo tenía que enfriar a 500 grados centígrados? Y evidentemente el tiempo de residencia ahí es mínimo. Si yo utilizo bajas temperaturas y bajas rampas de calentamiento y sobre todo amplios tiempos de residencia, obtengo carbón vegetal, que es lo que hacían los sumerios en el ejemplo del carbón vegetal que os había dicho de Hammurabi. Y si busco altas temperaturas a bajas rampas de calentamiento y durante largos tiempos de residencia, obtengo un producto gaseoso. De tal manera que combinando estos tres parámetros puedo decidir la mayor proporción de fracción que voy a obtener del proceso de pirólisis. De esta manera tengo diferentes, la bibliografía ofrece diferentes nombres de pirólisis, pero tiene que quedar claro que no están estandarizados. Es decir, dependiendo del autor con el que consulte, de la bibliografía que consulte, le va a dar un nombre diferente. Así tenemos autores que hablan de pirólisis convencional, pirólisis instantánea o flash pirólisis y pirólisis rápida. Y tenemos otros autores que hablan de carbonización en vez de pirólisis lenta, pirólisis suave y la flash pirólisis, que puede ser de baja temperatura o alta temperatura. Esta gráfica me gusta mucho porque veis la proporción en peso que se produce de la fracción gaseosa, de la fracción líquida y de la fracción sólida. Y tenemos más autores, existen autores que la pirólisis suave la dividen en carbonización y pirólisis convencional, la pirólisis rápida la dividen entre rápida, flash, que puede ser líquido o gas, ultra y vacío, y después hablan de una pirólisis reactiva de hidropirólisis, metanopirólisis. Esto ya es para vosotros rezar el rezo, ¿vale? Lo único que quiero que os quedéis es con esta transparencia, que es la más importante de todas. ¿Qué tipos de reactores se pueden utilizar para realizar una pirólisis? Bueno, está claro que una pirólisis suave me sirve cualquier reactor, incluso los propios de gasificación, si yo garantizo esas condiciones de ausencia de oxígeno. El problema es los reactores que me buscan una fast o una flash pirólisis, porque lo más difícil es conseguir ese calentamiento y ese enfriamiento en medio segundo, en 0, segundos. Entonces, todos los diferentes reactores que vamos a ver, lo que buscan es conseguir ese calentamiento rápido y ese enfriamiento rápido y luego separar la fracción líquida. Y así tenemos los reactores de lecho fijo, que yo tengo un lecho de arena, que es el que se mantiene caliente y donde voy a introducir el residuo. Luego tengo una salida de gases con una recirculación, que pasa por un ciclón para limpiar el carbón vegetal que se ha formado. Y luego ya tengo los gases a la salida de este ciclón que condenso para producir los bioaceites. También tenemos un lecho fluido, que lo hemos visto en el tema de gasificación, con lo que este reactor ya lo conocemos. Y luego tenemos cosas como el cono rotatorio, el tornillo doble, el reactor de abrasión, el reactor de vacío, es decir, todo. Estos dos, por ejemplo, el cono y el de abrasión, lo que hacen es utilizar la fuerza centrífuga para conseguir ese calentamiento rápido, es decir, hacer pasar las partículas de residuo utilizando la fuerza centrífuga lo más rápido posible por este cono o por este cilindro, que es lo que se encuentra caliente. Os invito a que veáis vídeos en YouTube para la utilización de estos, para ver cómo funcionan estos reactores. ¿Qué le podemos pedir al bioaceite o cómo podemos caracterizar el bioaceite? Bueno, aquí tenéis otra vez un ejemplo de madera con los rendimientos de las diferentes fracciones en las energías, simplemente cifras orientativas para que os hagáis una idea. Y las características que yo tengo que medir en ese aceite para que me determinen la calidad, evidentemente van a ser la densidad,
el poder calorífico, y cuidado porque estos conceptos van a ser nuevos en el caso de bioaceites, que es la viscosidad, el punto de ignición y el contenido en agua. Y aquí me voy a parar porque esto es muy importante, es decir, uno de los principales problemas o críticas que se le ha dado a la fabricación de bioaceites a partir de procesos pirolíticos es la mala calidad del aceite por su elevado contenido en agua. Fijaros que estamos hablando de un 15-30%. Esto es los números de un caso concreto de pirólisis de madera, pero sí que es cierto que esta tendencia siempre ocurre, es decir, que tenemos un elevado contenido de agua en el aceite pirolítico. Algunos dicen que tiene que ver con, no algunos dicen, sino que inicialmente se pensaba que tenía que ver con el contenido de humedad inicial del residuo. Sin embargo, se demostró que introduciendo muestras secas se seguía obteniendo agua en el aceite, y esto es debido a que es agua de reacción, es decir, agua que se está produciendo durante el propio proceso pirolítico. Con lo que haga lo que haga o teniendo en cuenta pensando en los pretratamientos de los residuos, nadie va a conseguir, a ver dónde está el ratón que lo perdí, voy a volver aquí. Nadie va a conseguir nadie va a evitar que tenga un elevado contenido de humedad dentro del bioaceite. ¿De acuerdo? Es cierto que si yo hago un pretratamiento o una selección del residuo, el proceso pirolítico va a ser mejor, va a ser más rápido y voy a tener más proporción de aceite, pero el problema del agua lo voy a tener sí o sí, aunque trabaje con un material seco. Avance página, vale. Y finalmente, en las últimas transparencias os muestro ejemplos de diferentes tecnologías de pirólisis. Esto es un reactor de pirólisis que existía en RMD, que es una fábrica que pirolizaba caucho de los neumáticos para su producción de un gas energético. Y lo que tenemos, el reactor es este es el reactor de termólisis, que es un reactor de vacío, como el que habíamos visto en la transparencia anterior. Aquí tenemos el mismo esquema, otro tipo de reactor, que es mediante un tornillo sin fin. Este es el tornillo sin fin, donde tenemos el reactor pirolítico. Después tenemos la tecnología Tecna, que nos da como datos que a partir de 1000 kilogramos de serrín se obtienen 650-700 kilogramos de aceite, de bioaceite. Y aquí tenemos diferentes transparencias de la tecnología, de esta tecnología, de la Tecna, donde se observa el reactor que se utiliza. Y fijaros lo que os decía, uno de los principales problemas es que tengo que condensar el aceite. Para condensarlo además utilizo agua, y esto es agua adicional a al propio agua que está presente en el bioaceite. Y luego tengo que buscarme la vida de cómo separar este agua que está presente en el aceite. ¿De acuerdo? Más de tecnologías existentes, el proceso EDIT, que es un proceso francés, y el proceso Bioholding, que es un proceso belga, también que lo que busca son diferentes dispositivos para conseguir calentar el residuo. Aquí tenemos otros sistemas que existen, y esta transparencia la podéis olvidar, no la vamos a considerar porque esta es más para temas de investigación. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el tema de pirólisis. Acordaros lo que os decía un poco en clase, que todavía en tema de pirólisis de residuos estamos en fase de investigación y desarrollo. No existe una tecnología que podamos decir que sea eficiente en el proceso de fabricación de biocombustibles, pero no, y esto que tiene que quedar bien claro, no con el tema de la pirólisis en general, sino que ya se están pirolizando muchos materiales nobles, sino con el tema de la pirólisis de residuos. Sucede un poco lo que nos sucedía con el tema de gasificación. Ok, os daré pautas ahora sobre cómo trabajar el tema, es decir, tenéis que trabajar este vídeo y luego me podéis lanzar todas las preguntas que queráis al respecto del vídeo. Aquellas preguntas que sean más interesantes, si os parece bien, prepararé un documento, un Word con vuestras preguntas, mis respuestas, y lo compartiremos para toda la clase. Y yo creo que así podemos funcionar. Es cierto que no es lo mismo que una clase presencial, no os puedo preguntar, no os veo las caras para ver si os estáis aburriendo o no os estáis aburriendo, pero podemos interactuar y podemos aprender de la misma manera. Y mucho ánimo y adelante que vamos a poder con esto, ¿eh? Venga chicos, un abrazo.